acordémonos, seguridad, un título muy importante, que es el capítulo 9, que se llama Entrenamiento en Seguridad y Conciencia de Amenazas. Muy importante este capítulo, porque ahí es donde está todo lo de capacitación, responsabilidad de la empresa de capacitar. Entonces, ¿qué nos dice? Para todos los sectores, dice este numeral, el 9.1. Dice que debe tener entonces implementado un programa de inducción y reinducción periódica. Implementado. Primero, un debe implementado programa de inducción y reinducción periódica, no dice cada cuánto. ¿Qué es periódica? La empresa lo define. Una buena práctica es al inicio, cuando una persona ingresa a la empresa o cuando es cambiado de cargo, de proceso o es trasladado a otra sucursal, etcétera, sería la inducción mandatoria al inicio o pues, cuando entra nuevo la persona a la empresa. Reinducción periódica, pues dependiendo de qué circunstancias. Por ejemplo, una persona que ha presentado varias fallas en su trabajo, habría que identificar a través de un análisis de causas por qué razón está fallando y si es falta de capacitación o falta de entender cuáles son sus responsabilidades, pues habría que hacer una reinducción, ¿verdad? O cambiaron los procedimientos o cambiamos de empresa, tuvo algunos cambios abruptos en sus operaciones, etcétera. Tantas motivaciones que puede tener para hacer una reinducción. Y establezca entonces cuál es la periodicidad. Puede ser que para unos responsables del proceso sea con mayor periodicidad, puede ser cada 3 meses, cada 6 meses, para otros no, etcétera, dependiendo de todas esas circunstancias. ¿A quiénes se debe dar esa inducción y reinducción? A todo el personal vinculado o a vincular, ¿de acuerdo? Esta inducción a todo el mundo. Cuando aplique a todos los visitantes, ok, entonces aquí incluye visitantes. ¿Qué les voy a decir a los visitantes? Básicamente es explicarles entonces cuáles son las medidas de seguridad, ¿cierto? Aquí lo dice, que garantice el conocimiento de las medidas de seguridad de la empresa o la instalación. En este caso le agregamos la palabra la instalación portuaria para ese caso. Y las posibles amenazas y riesgos, así como las medidas implementadas para prevenir, reconocer y actuar frente a cualquier actividad delictiva. Entonces, fíjense que incluye a todo el personal que está en la empresa, que ya está en la empresa y el que va a ingresar a la empresa, ¿cierto? Que está en proceso o aún una vez esté ya seleccionado y contratado, pues habría que hacer la inducción, ¿verdad? Y a los visitantes, claro, los visitantes les doy una información, digamos que la misma que le doy a los empleados, pero más limitada, porque solamente les explico las medidas de seguridad a las cuales están expuestas dentro de mis instalaciones y de pronto el plan de evacuación, ¿verdad? En caso de alguna emergencia. Entonces, también debo incluir entonces cómo serían entonces, qué lo tengo establecido, cuáles son las medidas o las acciones que he establecido para prevenir, reconocer y actuar frente a cualquier actividad delictiva. Y aquí nos dicen cuál es delictiva, cuál es la actividad delictiva. Tantas actividades, tantas cosas que se pueden suceder en la empresa de cualquier tipo de delito. Entonces, ¿qué diría entonces mi inducción? Cualquier cosa, cualquier asunto que se tenga conocimiento, que esté fuera de la ley, pues debemos actuar de determinada manera. Sería reportando eso a su superior jerárquico, la misma empresa o inclusive a la autoridad, porque acuérdese que allá está cualquier ciudadano, según la constitución nuestra, puede reportar a
a la autoridad, ¿verdad? Entonces, pues podría ser. Pero entonces lo que sí debe quedar claro entonces es primero que tenga un programa de inducción, reinducción y que esté implementado, obviamente que se ejecute. ¿Y cómo evidencio entonces, si estoy como auditor, cómo evidencio que esto se está realizando? Pues la primera pregunta es, déjame ver su programa de inducción y reinducción. La primera pregunta obvia, ¿verdad? Y dependiendo de lo que haya manifestado en ese programa, entonces pues solicito evidencias para que poder verificar si realmente lo que dijo en su programa se está realizando con evidencias. ¿Qué puede tener la empresa? Listas de asistencia firmadas, fotografías, grabaciones, qué sé yo, en fin, evidencias de que realmente lo que dijo en su programa lo esté ejecutando tal cual, con la periodicidad que estableció en su programa. Entonces, en ese procedimiento deberíamos entonces entender claramente qué es lo que dijo la empresa, de acuerdo en cuanto a la periodicidad y pues obviamente hacer la verificación. El numeral 29.2 debe, para el exportador e importador, dice que debe tener desarrollados programas de capacitación especializada. ¿En qué? En seguridad. Para el personal vinculado en áreas críticas, ¿cierto? ¿Sobre qué? Le pide que sea ese programa de capacitación especializada. Algunos temas mínimos que debe tener. Prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, sellos de seguridad, llenado del contenedor, envío y recibo, manejo de almacenamiento de carga, manejo del correo y demás. Dice, demás temas sensibles. Entonces ahí cuando viene, de acuerdo a mi análisis de riesgo, a mi necesidad o a mi condición, a mis operaciones, qué otros temas son sensibles para la seguridad en la cadena de suministro. Y debo incluirlos allí entonces en mi programa de capacitación. Habrá muchos otros temas, ¿cierto? Por ejemplo, el manejo de mercancías peligrosas, ¿cierto? Por ejemplo, la inspección de contenedores, de vehículos, de unidades de carga, contenedores, etcétera. Sería un tema adicional que debería tener entonces para capacitar. Y entre otros, esos son solamente ejemplos, habrá muchos más, ¿cierto? Que debo tener. Entonces, como dijo, entre otros, pues, o demás temas sensibles, pues entonces ahí cabe todo eso. ¿Qué hago como auditor entonces? Pues lo mismo, pregunto por el programa de capacitación. Lo que debo revisar entonces es que en ese programa esté como mínimo estas capacitaciones. Lo mismo con evidencias que pueda verificar. Y la siguiente pregunta entonces sería, ¿cuáles otros temas estableció que son importantes, que ayudan, que aportan a la seguridad de la cadena de suministro? Déjame ver cuántos temas adicionales colocó allí y también verificar que se cumpla, ¿de acuerdo? Esa capacitación. Entonces, de acuerdo, correspondan por área o por proceso, dependiendo. Hay procesos que requieren mayor capacitación o, por ejemplo, esa capacitación, ese tema de capacitación es solamente para el proceso de operaciones o bodegas, etcétera. No le aplican seguramente para allá el área contable, no es pertinente. Entonces podría ser, pero entonces dependiendo de cada proceso, pues es como determino y allí ya hablamos entonces de cómo determinar, creo, esa necesidad del conocimiento y entonces cómo es el proceso, mi programa que tenga los componentes de y cómo se identifica al interior de la empresa la necesidad del conocimiento, la persona competente que va a dar ese conocimiento, la experiencia, especialmente una experiencia y que tenga el conocimiento y las habilidades para transmitir conocimiento. Sería el segundo componente. ¿De acuerdo que hemos hablado de eso? El tercero sería entonces si las personas que asistieron a esa capacitación entendieron. ¿Cómo lo verifico? 1, 2, 3, 5 preguntas de lo que vimos en el tema y responda a ver si realmente entendieron lo que se quiso decir en esa capacitación. Y el otro componente de mi programa entonces será evaluar la eficacia de ese conocimiento recibido, entendido, aplicado en la práctica, o en el día a día de las empresas, en la actividad como tal, si realmente me redujo, por ejemplo, las estadísticas de incidentes o estadística de fallas. Sería una forma de, entonces de
verificar que ese conocimiento realmente me funcionó. Sería como los componentes, para recordar rápidamente, de un programa de capacitación, ¿de acuerdo? No lo dice así el estándar tal cual, pero son tips, son comentarios adicionales, buenas prácticas que podrían apoyar, ayudar a que este procedimiento sea lo más eficaz posible. Ok, para agencias de aduanas, lo mismo, desarrolle programas de capacitación especializada en seguridad. Y aquí le adicionan, pues claro, lo que es la esencia de esta agencia de aduanas. Es seguridad especializada, capacitación especializada en seguridad y aduanas, es decir, todos los temas aduaneros, la legislación, el cumplimiento de normas, de controles, etcétera, estará ahí entonces para una agencia de aduanas. Y cuando vamos a ser auditores o implementadores, debemos tener presente eso, que en mi programa entonces esté, a diferencia de las otras, este tema aduanero esté dentro de las capacitaciones, ¿verdad? Lo mismo, personal vinculado en áreas críticas, lo mismo, sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, sellos, cumplimiento de formalidades aduaneras, ya lo dijimos, valoración, origen, clasificación arancelaria, que entre otras cosas es un tema muy importante para las agencias de aduanas, que las personas conozcan entonces esto de las partidas arancelarias, allí que es un tema no fácil y es bastante sensible, porque el solo hecho de clasificar una partida arancelaria mal o equivocada, podríamos estar inclusive ya incurriendo en un contrabando. Entonces, la precisión que debe tener, el conocimiento tan especializado que debe tener esas personas, porque al cambiar esto, pues estaríamos cambiando una condición y ese podría ser una investigación inclusive hasta penal por contrabando, ¿de acuerdo? Son temas muy sensibles. Además, debe poner de allí entonces en su programa de capacitación la agencia de aduanas, acuerdos comerciales, ¿cierto? Ahora, con todo esto de los acuerdos, de los TLC y demás, y acuerdos entre países, pues esa agencia de aduanas debe conocer muy bien al respecto, porque precisamente es la esencia de su trabajo allí en representación del importador o el exportador, hacer todos esos trámites aduaneros y que obviamente estén ajustados a esas normas, a esos acuerdos, y que mi cliente no incurra por allí en sanciones por una falla de mi agencia de aduanas. Entonces, también le dice que documentos soportes de las operaciones de comercio exterior es otro tema. Entonces, ¿cómo es el manejo de esos documentos, cierto? ¿Cuáles documentos de comercio exterior debe manejar y cómo los debe diligenciar, por ejemplo, controlar y mantener? Manejo del correo. Manejo del correo, estamos hablando de, entonces, la documentación, cosas que van y vienen de mis clientes, de mis proveedores. Entonces, ¿cómo es ese control de esos documentos, por ejemplo? Ahora, pues la mayoría son digitales, pero puede haber documentos físicos que tenga que manejar. Lo mismo le dice más temas sensibles, lo mismo según corresponda por cada proceso, por cada área. Es igual el comentario en ese sentido para este caso. Entonces, démonos cuenta que cada sector en mi programa de capacitación tiene unas diferencias, tiene unos temas específicos por razón de su actividad o su responsabilidad. Eso lo debe tener muy presente el implementador para orientar muy bien a su cliente, y si en caso de la auditoría, pues por supuesto para poderlo verificar, evidenciar que realmente se cumpla en cada uno de esos sectores. El 9.2 para el terminal portuario. Lo mismo, desarrollar programas de capacitación especializada en seguridad para el personal vinculado en áreas críticas. Lo mismo sobre prevención, el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, sellos, dispositivos electrónicos. Aquí incluyen entonces los famosos dispositivos electrónicos para la trazabilidad, o sea, los DES que llevamos allí, para los controles. Entonces aquí ya habrá una capacitación también sobre esos dispositivos, que no lo dice para los otros, dice que y la agencia de aduanas podría ser también entonces que deba conocer ese dispositivo, cómo funciona, cómo son los cuidados, etcétera. Lo mismo el exportador-importador, ¿ve? Pero mire que allá no lo muestran, debería tenerlo, claro. Esta norma seguramente salió, es la última que ha salido
esta resolución, entonces las anteriores de pronto o aún no se había aprobado ese dispositivo electrónico de seguridad, entonces seguramente pero no lo incluyeron, pero posteriormente lo irán a incluir porque es coherente que allí las personas también conozcan de esto. ¿Qué más debe tener? En el programa de capacitación he llenado el contenedor, ¿cierto? En este caso, para el terminal portuario. También debe tener las evidencias del conocimiento impartido a través de una capacitación sobre este tema llamado el llenado del contenedor. Envío, recibo, manejo, almacenamiento de carga, lo mismo. Manejo de equipo de inspección no intrusiva. Es especial para los puertos. Inspección no intrusiva, entonces lo que llamamos los escáneres, por ejemplo. Entonces debe tener a ese personal capacitado, los que tengan esa responsabilidad y por supuesto que esté allí en mi programa. Y en otras cosas y demás herramientas utilizadas para la verificación de la integridad de los contenedores. Si hay otro tipo de herramientas que utilicen allí, pues también incluya yo allí y capacite a su personal que está dedicado, está designado para esos controles, pues que tenga el conocimiento, la experiencia para poder ser efectivo en su control. Y otras unidades de carga. Otras unidades de carga ya hemos visto, por ejemplo, allá vamos a ver un poco en la capacitación de manejo de contenedores. El manejo de correo también, el cumplimiento de la legislación aduanera también lo debe conocer, entonces el personal de terminal portuario y demás temas sensibles lo mismo. Que necesite que establezca allí en su gestión de riesgos o que considere que son importantes para garantizar, para mejorar sus controles, su gestión de seguridad de la cadena de suministro, pues lo debe incluir y sería lo mismo entonces para auditar. Y para el transporte terrestre, también le dice que tenga programas, capacitación especializada en seguridad, personal vinculado, y lo mismo, allí insiste siempre para el personal tercerizado o subcontratado, también debe exigirle su programa de capacitación y que cumpla también con estos componentes, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Entonces, ¿sobre qué? Prevención del radioactivo, financiamiento del terrorismo, llenado de contenedor, sellos, cumplimiento del régimen aduanero también, que le corresponda, ¿no? De acuerdo a sus responsabilidades. Documentos de soporte de las operaciones de comercio exterior, que le corresponda a ese transportista, manejo del correo, seguridad de la cadena de suministro. Entonces habría una capacitación especial para esto, este tema en el caso del transporte terrestre, ¿verdad? Que para todas sería pertinente, muy importante, pero aquí se lo asignan en esta resolución a próximamente, la que obviamente va a ser aprobada en tema de capacitación especial para el de seguridad en el suministro, internacional, para conductores, ¿no? Y demás temas sensibles según corresponda, igual. Entonces, hay algunas diferencias, algunos temas, dependiendo de cada sector, de cada tipo de empresa, entonces algunos temas y tienen algunas diferencias. La auditoría, pues lo mismo, ya sabemos que debemos verificar todo eso. Y entonces, ¿qué nos dice por acá este numeral? Y aquí entonces se aplicaría para todos. Tener implementado un programa de concienciación. Cuando oí este término, para mí era nuevo, era pues lo mismo, un programa de concientización, pero es un sinónimo, concienciación y prevención del consumo de alcohol y drogas. Normalmente las empresas ya lo cumplen. ¿Cómo lo cumple? A través de allá de su sistema de seguridad y salud en el trabajo, las normas que son mandatorias, que son obligatorias para ese tipo de seguridad de prevención y todo esto de las enfermedades, accidentes de las personas, lo que llamamos antes seguridad industrial, hoy se llama seguridad y salud en el trabajo. Las empresas por norma lo deben tener. Entonces, nosotros podríamos acogernos entonces a ese mismo programa, ¿cierto? De concientización de prevención del consumo de alcohol y drogas. Solamente habría que preguntar entonces por ese programa, que ya lo debe tener porque es mandatorio cumplirlo, y acogernos allí y saber que existe y que lo están implementando, por supuesto, porque aquí dice que debe estar implementado, ¿no? No solamente el documento, el programa como tal, sino que, y entonces, ¿qué verificará el auditor? Pues las evidencias que dijo allí en su programa
las evidencias de las acciones o actividades que dijo en su programa, pues las podrá verificar. Las evidencias que ya hemos mencionado, fotografías, lista de asistencia, grabaciones, filmaciones, qué sé yo. Ahí estaría entonces esa verificación. Ok. Y este numeral aplica entonces para exportadores e importadores. Programa implementado. Usted ha implementado un programa de entrenamiento en el manejo de situaciones de pánico que sea acorde con las necesidades de las áreas críticas. Y ahí es cuando viene la pregunta, ¿y qué es entonces una situación de pánico en la empresa? A ver, el ejemplo típico que se utiliza para esto es para poder entender mejor es, estamos haciendo una operación de exportación, estamos inspeccionando contenedor, estamos en un momento crítico de control y viene la alarma de evacuación porque estamos frente a un terremoto, un sismo, qué sé yo. Entonces, el programa, el plan de evacuación que me dice, plan de emergencia, que debo evacuar, ¿verdad? Primero está la vida de las personas, la vida y la salud de las personas. Entonces, ¿qué hace esas personas que están allí en ese momento? Pues tiene que cumplir su plan de evacuación, su plan de emergencia. Abandone esa actividad y ubíquese en un lugar seguro, en un área, allá en el sitio de encuentro que dicen, y lo debe hacer. ¿Qué pasó ahí? Se interrumpió un, un control que estábamos llevando en ese momento porque era prioritario salir, evacuar. Entonces, las personas deben saber qué hacer en esa situación. Hay que entrenarlos. Entonces, ¿qué debería hacer entonces esa persona cuando regresemos a la normalidad? Si es que regresamos. Debe capacitarlo entonces para tomar unas acciones. ¿Qué podría hacer? Entonces regresamos a la normalidad, volvemos a qué hacer, seguimos llenando el contenedor en esas condiciones o volvemos a vaciar el contenedor, revisamos de nuevo y volvemos a, porque pudo haber ocurrido algo allí, haber colocado algún elemento, alguna situación dentro de ese contenedor y duramos en el plan de evacuación por fuera, abandonamos el control por una hora o qué sé yo más, en ese espacio de tiempo pudo haber ocurrido algo. Ese sería como esa situación sería como para tener en cuenta como situación de pánico. Hay otros tipos de situaciones de pánico que puede pasar. Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo a, qué sé yo, a las alturas o a la sangre o a algún herido o alguna situación en esa área, por ejemplo, y entonces ese señor inspector de contenedores que estaba ya verificando encima del contenedor por arriba, entonces como tiene pánico a las alturas, entonces, pues entonces, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? No podía, situaciones de ese tipo. O, por ejemplo, se presentó otra condición en esa área, cualquiera, de operaciones, y entonces ese señor que estaba allí haciendo los controles, como le tiene pánico a la sangre, por ejemplo, y un herido allí, entonces el señor se desmayó, ¿y qué pasó entonces con los controles? Estamos poniendo ejemplos varios para poder tratar de entender. Entonces, lo primero que debería tener era entonces identificar cuáles son las situaciones de pánico que se le pueden presentar, que puedan afectar la seguridad de la cadena de suministro y colocarlos allí en ese programa de entrenamiento y capacitar a las personas. ¿Qué va a hacer entonces como auditor? Lo mismo, verificación, solicitar el programa de entrenamiento, determina pregunta de auditoría, cuáles situaciones de pánico determinaron en la empresa que hayan colocado allí en su programa. Y dirán, hemos considerado estas situaciones de pánico por las razones que les acabo de nombrar. Y evidenciará entonces si realmente se implementó, se realizó esas capacitaciones y una verificación adicional que puedo hacer entonces es preguntarle a las personas, hacer unas preguntas relacionadas con esa capacitación para verificar que realmente se hizo y tiene el conocimiento y realmente entendió qué es lo que debía hacer en una situación de pánico, ¿verdad? Esa sería una forma de auditar en la práctica en terreno. Ok, vamos adelante. 9.4 para agencias de aduanas. Tener implementado un programa de entrenamiento para situaciones de pánico también.
manejo de situaciones de pánico que sea acorde con necesidades de áreas críticas, que incluya, aquí le dice, simulacros o pruebas de vulnerabilidad de la seguridad de las instalaciones. Entonces, adicional a lo anterior, situaciones de pánico como las que hemos mantenido para agencia de aduanas, entonces le dices que haya aprobado esas capacitaciones o esos simulacros, perdón, es que haga pruebas de vulnerabilidad de la seguridad de las instalaciones, es decir, verifique que realmente sus controles funcionen. No solamente que estén establecidos allí, muy bueno, pero si en el momento de una situación no funcionan esas medidas de seguridad o no contiene realmente el riesgo, pues entonces no es una particularidad que tiene aquí la agencia de aduanas, que también debería ser para los demás, ¿de acuerdo? Más que esto ha venido evolucionando y la agencia de aduanas fue la anterior que salió el año antepasado, tal vez fue. Entonces, pues seguramente en el momento de hacer las otras no tuvieron en cuenta esto, pero repito, esto como es un proceso de mejora, ya la próxima versión de esas normas seguramente va a salir y va a corregir estas situaciones. Para el terminal portuario, dice este numeral, implementar un programa de entrenamiento en manejo de situaciones de pánico que se acorde con las necesidades de las áreas críticas. Así de sencillo, no lo dijo más. Entonces simplemente establezca cuáles son sus situaciones de pánico en el cual debe capacitar a las personas para que obviamente sepan actuar ante esa situación. Para el transporte terrestre dice que debe tener implementado un programa de entrenamiento para manejo de situaciones de pánico que se acorde con las necesidades de las áreas críticas de sus instalaciones, sus operaciones de transporte, que incluya también simulacros y pruebas de vulnerabilidad. Acuérdese que lo dice esto para agencia de aduanas y para transporte terrestre, ya seguramente quedará en esa resolución. Y es lo mismo entonces para los dos sectores. Ok, comentarios hasta aquí porque vamos a pasar. Este capítulo es corto, pero tiene cosas por hacer, sobre todo lo relacionado con capacitaciones. También sería importante entonces, allí en el momento de hacer nuestro planeamiento de la implementación de nuestro OEA, aquí hay tareas importantes que tendría que priorizar y también los recursos, por supuesto, cuánto me va a valer esas capacitaciones, quién lo va a hacer, en qué momento lo va a hacer y cuánto me puede valer eso. Entonces, fundamental tener eso